Obvio que renuevo la bibliografía, la releo, la rearmo, pienso la clase. Pero uno ya sabe que va al instituto, tiene los mapas, tiene el aula, tiene el pizarrón y despliega. Acá uno se tiene que sentar a ver en qué formato lo puede subir, cómo armo el Power, cómo se los explico de una manera que no es lo mismo, porque hasta en la transposición didáctica entra en juego hasta la gestualidad. A veces, y esto se lo digo para cuando den clases, a veces un buen practicante, le digo yo, más allá del contenido, que obviamente lo tiene que saber, se muestra desde un histrionismo, de unas cosas, si se quiere, hasta actoral, que su postura física y discursiva convence al otro. ¿Sí? Entonces, a veces estudiar mucho no alcanza si uno no tiene ese ejercicio de cómo hacer la transposición didáctica. Y esa transposición muchas veces tiene que ver con la gestualidad. Y la gestualidad no es la misma en este cuadradito que caminando el aula. No, totalmente. ¿Sí? Cuando, a ver, si hay algo que es maravilloso de la docencia, es pararse y ver las 20, 30 caras al lado. ¿Se entiende? Bienvenidos. Bueno, un número de 26. Bueno, vamos bien. Bueno, les cuento la clase de hoy. Leí los trabajos, ¿sí? Mañana a la mañana les prometo que se los devuelvo. A ver, no corregido, porque como no era algo obligatorio, no es que tiene una corrección exhaustiva, como si fuera un parcial, pero sí se van a encontrar con el mismo archivo pasado a Word que yo me copié y en rojo algunas aclaraciones. No siempre son correcciones, sino acotaciones, sugerencias, cómo volver a leer, cómo si hay respuestas que uno puede poner bien, que están bien, la idea se entendió, pero a veces amerita una revisión de cómo lo expreso, cómo lo manifiesto por escrito, etcétera. Bien, entonces, mañana les voy a mandar al que me mandó, si me lo mandó por Classroom, se lo devuelvo por ahí, o se lo mando al mail que me figura ahí en el Classroom. Al que me lo mandó, después encárguense ustedes de hacérselo llegar al resto de su grupo. Bien, pero bueno, leídos los tengo todos, así que como una devolución general les puedo decir que gratamente la idea veo que se entendió. A lo mejor falta una vuelta de rosca en cuanto a la redacción, lo que les decía recién. Yo veo que se entendió, que la idea está, pero falta el ejercicio de cómo digo lo que sé. ¿Se entiende? ¿Cómo lo expreso? Y a veces la escritura, y obviamente esto se lo dije en la primera clase, uno en tercer año también apunta a una escritura que tenga cierto nivel o rigor académico. Un ejemplo, y no voy a dar nombres, pero uno me ponía una expansión sin parangón. Está bien, todos entendemos lo que quiere decir y se ajusta, pero académicamente, ¿sí? Tratemos de buscar algún sinónimo que se ajuste al tipo de redacción. Así que en general estaban bien, algunos mejor que otros. Bueno, después les haré la devolución. Me gustaron varias de las propuestas que hicieron en el punto 2 para ver el Islam. Algunas imágenes están muy interesantes, algunos videitos también muy interesantes, y también les confieso que de estas cosas yo después me robo para mis cursos, así que nadie pone derecho de autor. Bien, así que hay algunas que están muy, muy buenas, muy interesantes. Y diversas, usaron imágenes, usaron películas, usaron videos cortos, usaron notas periodísticas, hay ejemplo de todo. Y acá perdemos otra riqueza. Si tuviéramos aula, lo podríamos haber compartido, mostrado. Bueno, acá se los comento nada más, pero hubo de todo. A ver, me acuerdo un trabajo que tiene 2 imágenes simples de una mujer con el rostro cubierto y otra de, creo que es el jugador el del Liverpool, ¿cómo se llama? El egipcio. Salah.
son dos imágenes muy sencillas que rápidamente un chico de 12, 13 años, una chica de 12, 13 años va a identificar, ¿sí? Y de ahí podemos ver que se dispara. Pero como primer aproximación es interesante. Después siempre hay que ver qué hacemos con eso. Hay una nota también periodística de las mujeres en las canchas de fútbol, ¿sí? Todas cubiertas, pero participando, digamos, a partir de una apertura. Bueno, hay la verdad que algunas propuestas muy, muy interesantes. Así que bueno, repito, eso estuvo bien. En el punto 3 y 4, obviamente que es un ejercicio a ir puliendo de cómo conceptualizo, y decía recién cómo lo escribo, pero yo me quedé tranquilo que la idea está, y esa idea de cómo el señorío de BAM genera la expansión feudal, la vamos a retomar en la clase de hoy, y es una idea que se sostiene. Así que si quedó algo ahí medio sin completar, lo vamos a seguir trabajando. Un mini reto. Creo que 2 trabajos de los 10 que recibí citaron la bibliografía. Yo no lo puse como requisito, pero ya en tercer año debiéramos incorporar que siempre hay que citar bibliografía, ¿sí? Al pie si lo necesito, esto lo verán con la profe o el profe de investigación. ¿Quién es el profe de Álvarez, no? ¿De investigación? Bueno, ¿cómo cito? Ahí él les pasará las técnicas, pero básicamente hay 2 maneras. Cuando cito textual, tengo que referirme a la cita al pie. Cito textual, encomillo, y refiero al pie la cita. Si yo estoy utilizando ideas o conceptualizaciones de autores, no necesito citar al pie, pero sí tengo que ir a la cita al final del texto. Cuando termino el trabajo, tengo que poner qué textos usé, mínimamente. Bueno, después, listo. Eso en general, así que repito, bien, como ejercicio, de mi parte, creo que se ha logrado. No se asusten, pero les anticipo que el viernes que viene, que no tendríamos encuentro por Zoom, les voy a pasar. Voy a hacer primero voy a hacer un videíto o un power con audio, como hice las otras veces, para adelantar un poco de contenidos, no mucho, un poco lo que tiene que ver con las cruzadas, que por ahí hacer un encuentro acá para las cruzadas es un tanto engorroso, pero las cruzadas o las monarquías del siglo XIII, les armo un pequeño videíto y se lo subo como clase el viernes que viene, sin encontrarnos por Zoom. Y les voy a subir también consignas de otro trabajo práctico, pero para que tengan tiempo. Va a ser para entregar la última semana antes del receso escolar. O sea que van a tener más de un mes para hacerlo. Y va a abarcar la unidad 2. El otro fue la unidad 1, este abarcará la unidad 2, con una tonalidad muy similar a lo que fue el anterior, en cuanto al desarrollo conceptual, en cuanto a por lo menos un punto de proponer algún ejercicio didáctico. Lo tengo ahí medio pensado todavía, pero no lo concreté. Pero les aviso para que no se desayunen o se merienden el viernes que viene con, un trabajo nuevo. No. Vamos a terminar el cuatrimestre, obviamente no vamos a tener parcial, porque no tenemos presencialidad, así que vamos a tomar estos 2 trabajos como parte de la evaluación del cuatrimestre. Después veremos cómo esa evaluación se certifica o no, porque de acá al segundo cuatrimestre no sabemos ni podemos aventurar. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta, algo que les haya quedado de clases anteriores sobre el trabajo práctico? ¿Quién opina por ahí? Nada. Bueno, recuerden que les pedí el viernes pasado y hoy en el refuerzo de la convocatoria a la mañana que
hoy los quería escuchar a ustedes, por favor. Es bueno para ustedes también el intercambio. Bien, bueno. Sí, dale. Con respecto al próximo trabajo práctico, ¿también es en grupo? Mira, lo quisiera pensar un ratito más. ¿Por qué? Te cuento por qué. Te agradezco la pregunta, porque nosotros tuvimos una reunión. Soy nueva y no conozco a nadie. Está bien, Patricia, no te hagas problema. Igualmente, siempre cuando uno propone hacer algo en grupo, son sugerencias. Obviamente, desde la virtualidad a veces puede facilitar como puede complicar las cosas. Vos estás en el aula y seguramente haremos, por ejemplo, este texto de hoy, el de Dubí, yo suelo trabajarlo en el aula. Los divido en grupos, un fragmento cada uno. Vieron que se divide en 7 estructuras, ¿sí? El orden, la concordia, la tripartición. Bueno, y hacemos un intercambio. ¿Está? Y uno ya cuando funciona en el aula en grupo, tiende después a realizar los trabajos de la misma manera, ¿no es cierto? Hoy se dificulta. Entonces siempre, si lo propongo en grupo, Patricia, va a ser optativo. Bueno. He recibido 2 trabajos individuales ahora, así que el que lo quiera hacer solo, lo hará. Pero, te decía, nosotros tuvimos una reunión de departamento de sociales con la jefa Radetich la semana pasada. Y el miércoles que viene vamos a tener una reunión general con Madariaga, de todo lo que es la carrera de historia. Porque ahí se van a explicitar algunos lineamientos de evaluación, de certificación, de exámenes que quedaron pendientes de marzo, ¿sí? Creo que ya hay armado una política. Lo que pasa es que ustedes saben que más allá de lo que resuelva el director, hay que pasar por los jefes de departamento, por el CAI, y bueno, creo que eso ya está medio definido y recién nos van a informar el miércoles que viene. Pero lo que nos decía Laura el otro día es que, ¿cómo hacemos nosotros para poder ver el seguimiento? Digamos, si hay abandono o no hay abandono en la materia, quién la está siguiendo, quién no. Bueno, con los trabajos y las entregas es una forma. Con la grabación de la clase es otra. Yo pincho acá, donde dice participantes, y veo cuántos hay. En este momento hay 37, ¿sí? Pero yo le decía el otro día, yo tengo inscriptos a la materia 75. ¿Está? Entonces, ¿cómo puedo yo hacer un seguimiento de presencialidad o de la materia? Es complicado. Y tampoco podemos obligar a una evaluación parcial en este contexto. Por eso estoy pensando el próximo trabajo. Voy a esperar a la reunión del miércoles y el viernes les diré si lo hacemos en grupo, individual. Yo soy muy de enfatizar la cruzada, digamos. No es que busco alumnos obsecuentes pero sí está pensado el profesorado desde un trabajo presencial y dinámico de aula. Uno valora a la hora de ponderar saberes, sean los parciales. Obviamente, si participa en todas las clases, pero después en un parcial no responde ni jota, uno no puede hacer magia, ¿no es cierto? Pero seguramente hay una relación entre el que viene siempre, el que participa, el que lee, el que va haciendo un seguimiento de preguntas y respuestas, y todo eso uno como docente después lo valora, lo pondera a la hora de corregir un parcial o ni hablar a la hora de un final, ¿sí? Si hay alguien que llega al final y apenas reconozco el rostro, bueno, tendrá un tenor, y al que me participó todas las clases y le haya costado en algún parcial algún tema, tendrá otro tenor. Lo que no implica que se va a aprobar por solo venir, pero hay un ida y vuelta. Y me parece que en la construcción de un perfil docente, ese ida y vuelta es esencial, en su propia conformación. Bien, bueno, otra pregunta, alguna duda. ¿Nones? Bueno, a ver si comparto pantalla acá para ver el power de hoy. Hoy le hice muy simple porque en realidad es
para completar lo de la clase pasada, el trabajo práctico y lo de hoy. Bien, la idea es hacer un recorrido rapidito. ¿Lo ven bien así o lo amplío? No, se ve bien. Pero yo lo veo bien. A veces pasa que si lo amplío pierdo los comandos, pero a ver, vamos a ver, total lo vamos a ver todo. Está bien, profesor. Bueno, ahí se ve mejor. Sí, se veía igual de todas maneras. Listo, vamos a probar por ahí. Bueno, la idea es ya adentrado, siglo XI, siglo XII, la expansión del feudalismo. Bueno, acá está sintetizado bastante de lo que charlamos la clase anterior y le agregamos el tema de hoy, ¿no? Decíamos el otro día cómo entre el siglo X y el siglo XI se dan esas renovaciones, ese progreso entendido desde el cambio, lo que en uno de los textos ustedes habrán leído como esa mutación o cambio feudal, que cristaliza una superestructura política original, que es la parcelación de las soberanías. Ojo con esto que lo leí en varios trabajos. No siempre el que detenta el poder es el rey, ¿sí? La soberanía fragmentada hace que los señores locales sean en algunos casos más poderosos que los reyes. Siempre la base económica va a estar ligada a la tierra y es la tierra la que da el poder a ese señor local. Y hoy vamos a reforzar este último eje, que es la base ideológica, la idea de la paz de Dios. Un periodo donde habían terminado las invasiones, donde la economía de guerra y de saqueo había sido reemplazada por una economía sedentaria, ¿sí? Va a tener un sustento ideológico. Ese señorío banal, de los siglos XI y XII, muestra nuevos tipos de dependencia y reparto de poderes locales. Y ahí le pongo una cita, que me voy a tomar este atrevimiento que en el aula suelo hacer, y dije, ¿por qué no aquí? El texto de Historia de la Edad Media, ¿sí? Página 117. Dice, para que lo encuentre, acá, dos líneas explicativas comienzan a sobresalir. Por un lado, el establecimiento generalizado del señorío banal. En el fondo, es un nuevo reparto de poderes entre los monarcas, los clérigos y los aristócratas, que viene a sustituir, ajustándolo a la realidad, el sistema de poderes heredados de la antigüedad y progresivamente degradado, ¿sí? El esclavismo o el sistema tribal germano, la síntesis. Bien, a partir de ella, el abandono de las estructuras dominicales antiguas, las romanas, la desaparición o la disminución de la servidumbre, esto lo trabaja Paray, las modificaciones de la estructura de parentesco, esto es importante también porque se termina o se diluye aquella idea franca, ¿se acuerdan? De la distribución equitativa en los hijos. Va a tener prioridad el primogénito. Por lo tanto, aparecen otras nuevas figuras, que es el segundón, el que tiene que ir, ¿sí? Que por ahí es investido como caballero y va en busca de su propio territorio. Las alianzas matrimoniales. A esas son las nuevas relaciones que nos referimos. Dice, las nuevas dependencias del campesinado crean el marco, el de la sociedad feudal, en que comienzan a entenderse mejor el crecimiento de la población y de la producción. Una parte, el señorío banal. Otra, la ciudad, lastrada por su tradición de oposición al feudalismo, se resiste aún considerada como un mundo aparte. Bueno, acá van a tener tanto Anderson como estos autores que plantean una complementariedad de la ciudad y el campo.
¿sí? Eso lo vamos a ver ahora dentro de un ratito. Pero bueno, refuercen después ahí la lectura de ese, creo que es el tema 16 o no, 14, al final. Importante. Bueno, entonces, ¿quiénes detentan el poder? Los señores en sus dominios. Esto viene de origen franco-germano, ¿sí? Delegación militar, el primus inter pares, ¿se acuerdan? El origen de los poderes de clanes, la delegación del mando en otro. Bien, esos señores van a tener el poder de administrar justicia en su territorio, en su feudo, van a poder explotar esas tierras en beneficio propio y tienen la potestad o la facultad de realizar exigencias en especie o en rentas fiscales cuando haya circulación monetaria. Ese poder va a tener 3 dimensiones dentro del mismo feudo. Ejerce poder sobre todo ese territorio, sobre los hombres, sobre la tierra y sobre el producto. Esto lo refuerza muy bien Dewey después. ¿Se entiende esta presentación a modo de síntesis? Sí. Bueno, acá cuando hablamos el otro día de regionalizaciones, a esto vayan a Anderson, ¿qué dice Anderson? Que podemos hablar de feudalismo cabal, de una síntesis equilibrada en la región central, o sea, en el corazón del territorio carolingio. Territorio carolingio hacia adentro. Allí, producto de las oleadas de invasiones y de esa economía de guerra, hubo tendencia a fortificar, hubo tendencia a parcelar las tierras a partir de la delegación, los condados, dentro de los condados, los feudos y hasta los mansos, hasta el último reducto de tierra. Y esa dispersión del siglo X y principio del XI de los campesinos libres, pero esa libertad de derecho que decíamos también en la clase anterior, lo lleva a buscar protección en algún otro señor. Bien, por lo tanto vuelve a tener, aunque nuevo, lazos de obligatoriedad. Bien, en ese territorio también tenemos que tener en cuenta 2 lógicas de evolución. El territorio ese del feudalismo cabal es lo que hoy conoceríamos como Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos. A lo mejor la parte de Países Bajos y norte de Bélgica, con ciudades mercantiles, podríamos hablar de otro tipo de feudalismo más de modo británico. Bien, pero el corazón de lo que sería la Alemania actual o el centro norte de Francia, sería donde se da esa síntesis equilibrada de la que habla Anderson. Ahora, la evolución política en esos territorios, el otro día aburríamos un poco con las dinastías, es diferente en el territorio dominado por el Sacro Imperio que lo que van a imponer los capetos durante los 300 años de su dinastía. Esa evolución va a ser diferente. El Sacro Imperio va a terminar desperdigado en muchos principados locales, mientras que los capetos franceses van a ir tendiendo a centralizar el poder. Bien. Diferencias regionales. Acá cuando hablábamos de si hablamos de feudalismo o no en distintas regiones. Bueno, Escandinavia. Hablamos el otro día, vikingos, varegos, normandos, daneses, etc. No tuvieron influencia romana, por lo tanto, no podemos hablar de síntesis, porque no hubo romanismo. Se cristianizan más tardíamente, producto de su propia expansión, no de la llegada desde el continente. Y mudan al continente esa estructura tribal, clánica, y una economía de guerra y saqueo. Ocupan el norte, la región de Normandía, ocupan Gran Bretaña y se expanden hacia el este, la región rusa. Son repelidos por Carlomagno y se expanden a la región rusa.
Gran Bretaña, ¿sí? Yo pongo Inglaterra acá como figura que se entienda, ¿no? Lo mismo que España, Italia. No estamos hablando que en el siglo XII existía Inglaterra, ni España, ni Italia. Bien, ahora, también en la isla el romanismo fue laxo, por lo tanto no pegó el derecho romano, se impuso los normandos sobre un régimen de varones locales, con poder territorial muy disgregado, y son los normandos los que van a unificarlo, con la particularidad que va a tener el hecho de ser una isla, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que llega del continente va a llegar de un modo diferido o licuado, y en esa isla, un tanto primero a la defensiva, por las defensivas de la ofensiva, normanda, y otro tanto por las redes internas, también hay una tendencia a la centralización, pero con un poder local de los jefes, de los varones regionales muy importante. Van a existir redes clientelales y vasalláticas, pero también con un modo particular. Esto ya lo veremos más adelante con la particularidad inglesa. Hablemos de península ibérica, no de España. Bueno, ahí sí pegó los romanos, pero enseguida o tempranamente hubo mucha influencia islámica, un territorio en tensión permanente entre lo romano y lo islámico, ¿no? Por lo tanto, el feudalismo tardío, del que hablábamos en la clase anterior, va a estar signado por la reconquista de los reinos castellanos o leoneses ante el Islam. Y ya van a tener, porque esa reconquista se hace fuerte en el siglo XI y XII, un sentido de cruzada muy similar a lo que van a ser las cruzadas a Oriente. Bien, Italia. En Italia nunca decayó el urbanismo, no llega el feudalismo por una cuestión de territorio, de geografía, si se quiere, y porque esas ciudades mantienen sus lazos comerciales. Por lo tanto, los lazos sociales en esas ciudades también van a ser diferentes al del centro de la Europa feudal. Una región también que va a estar permanentemente atravesada por el poder de los estados pontificios y del Sacro Imperio, con injerencia permanente. Bien, llegamos a esta síntesis. De la economía de guerra, digamos, pasamos a el valor creciente de la tierra. El señorío banal se basa en la estructura de la tierra. Y por lo tanto, a partir de mediados del 11, 12, coinciden la mayoría de los autores, se renuevan las exigencias. ¿Se acuerdan que hablamos que en el 10 y principios del 11 se relajaban las exigencias? Acá se renuevan. Vuelve la presión con nuevas formas, que va a tener el sostén ideológico de que ahora vamos a hablar, pero va a tener también, según la región y según la productividad del feudo, distintas formas de ejercer coerción o de obtener tributos. Bien, va a haber campesinados que van a ser muy ricos, aunque tengan que rendirle tributo al señor, van a tener la posibilidad de enriquecerse. La mayoría se va a hundir en la pobreza. Bien, el otro concepto es entender a la ciudad integrada al campo. Y acá también voy a referir una pequeña lectura de Anderson. Hay un pasaje de Anderson que dice: la Edad Media surge de la tierra como sede de la historia, historia cuyo desarrollo posterior se convierte luego en una contraposición entre ciudad y campo. La historia moderna es la urbanización del campo, y no, como entre los antiguos, la ruralización de la ciudad. ¿Se entiende esta diferencia? Roma, lo que hacía era ruralizar la ciudad. Bien, en la modernidad, producto de estas nuevas relaciones,
es la ciudad la que se integra al campo. Así pues, sigo con Anderson, existirá una oposición dinámica entre ciudad y campo. Esa oposición solo fue posible en el modo de producción feudal. Oposición entre una economía urbana de creciente intercambio mercantil, controlada por mercaderes, organizada en gremios, y una economía rural de intercambio natural, controlada por nobles y organizada en señoríos y parcelas. Lo que parecen dos mundos distintos van a tener una articulación y una dinámica permanente. Esa es la dinámica de la que habla Anderson y es la dinámica que se integra en lo que reconocemos como urbe. Bien, característica de este periodo de feudalismo en expansión. Ese señorío banal aumenta la presión, pero también genera mayor productividad, producto de que hay más brazos para trabajar, producto de que ahora sí hay mejoras técnicas en el siglo XI y el siglo XII, y aumentan las roturaciones. Tierras secas se rotan para poder mejorar, se hacen canales de riego para poder mejorarlas, se desecan zonas pantanosas para aprovecharlas hacia la agricultura. Es lo que hablamos de feudalismo en expansión. Ese contexto es el que se da con nuevas relaciones sociales, ciudad, campo, distintas regiones, y con una legitimación ideológica propia. Para mediados del XI y XIII serán los siglos de la plenitud feudal. Diego, ¿me perdonás una pregunta? Sí, dale. No, que me quedé pensando, viste que vos mencionabas que en Italia las ciudades nunca perdieron fuerza. Y de alguna manera como que no llegó este feudalismo clásico. Pero, sin embargo, también hoy estaba leyendo, hoy creo que fue, de que por ejemplo se aumentó toda la parte productiva de la zona del Po, justamente desertificando, o sea, secando, no sé, lagunas, haciendo todo ese tipo de complicaciones. O sea, este tipo de procesos se dio también incluso en aquellos lugares que no tenían un feudalismo fuerte. Bien, exacto. ¿Por qué? Es cuando el mercado empiece a demandar, ya tenemos otra lógica, también va a haber pequeñas regiones. El otro día decíamos también, dentro de Italia, la región de Lombardía, también tiene un desarrollo y un proceso agrícola importante, como el Valle del Po que mencionaba recién. Sí, pero aquella estructura socioeconómica, me refiero del feudalismo cabal del que hablamos. ¿Está? Bueno, para esto, ya les adelanto, para el próximo encuentro, dentro de 15 días, léanse el texto de Romero, La mentalidad burguesa, son 30 paginitas, es un capítulo nada más. Periodiza la evolución de la mentalidad burguesa y el tema 17, que hoy vamos a charlar un ratito, y el tema 25, en el texto de la Historia de la Edad Media, desarrolla el rol de la ciudad, cómo evoluciona la expansión de la ciudad y el rol que cumple la ciudad en esa sociedad feudal del siglo, mediados del XII y siglo XIII. ¿Bien? Bueno, sintetizando, la importancia de la tierra, entonces, tierra que se va a concentrar en manos de una nobleza laica y eclesiástica. Diego. Sí. Facundo, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale. Digamos, a ver si entendí bien. Entonces, comparado con la antigüedad, las ciudades, ¿hay una involución en las ciudades? O sea, no, todo lo contrario. Entendí. Lo que te está diciendo ahí es que la ciudad integra el campo. Van a tener una mutualidad. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, la ciudad va a ir ganando cada vez más importancia a partir de esa expansión feudal. Bien, ahora lo vamos a ampliar. Bueno, esto, el criterio de parcelación, lo que hablábamos hace un ratito, y esto ya sería lo que
veríamos con Dewey. Bien, los 3 órdenes, que sería lo que habrán leído o lo que vamos a trabajar. Bien, estoy mirando el reloj, que nos quedan 2 minutos, así volvemos. Bueno, ¿se entiende esta idea de la parcelación como la que permite o favorece ese aumento de la producción? Porque al diseminarse tanto los poderes locales, el poder ejercer esa coerción directa genera un plus producto desde el aumento de estos 3 factores que decíamos recién: demográfico, técnico y de explotación de la tierra. ¿Está? Entonces, eso es lo que permite, dice Dubí en otro texto que los invito a leer, aunque no esté en la obligatoria, que es Guerreros y Campesinos, que es el poder de Van, el factor determinante que posibilita, si bien le pone un freno a la movilidad social, posibilita la expansión económica. Obviamente, y es lo que trabaja en este otro texto Dewey, esa producción o ese excedente va a ser acaparado por esa nobleza laica y eclesiástica. ¿Bien? Bueno, desconecto y volvemos. Dale.